Bueno, espero que estén ustedes muy bien. Aquí andamos nosotros buscando temas para compartir a medida en que van surgiendo y a medida que lo van solicitando. Por allí hay muchos amigos que suelen pedir historias que no son ni demasiado viejas y tampoco demasiado recientes de personajes que han desfilado por el boxeo argentino. Por supuesto son muchos y no siempre es fácil estar permanentemente poniéndolos en el recuerdo porque hay otros temas, pero entre esos recuerdos surgió por allí, por razones que ni siquiera sé bien de dónde salieron, por asociación de ideas o vaya uno a saber, la figura de César la Bestia Romero. ¿Se acuerdan de la Bestia Romero? Fue un boxeador que brilló allá por los años 80, categoría medio pesado. Había en torno a él, cuando empezó a surgir, un aura de un pasado complicado. Y ese pasado complicado me llevó en algún momento a ofrecer, no ofrecer, a aceptar el pedido de nota siempre y cuando contase. Dicho de otra manera, una noche en el Luna Park, un amigo que teníamos hace muchos años, el amigo Eduardo Buchacra, se acercó y me dijo, mirá, nosotros estamos conociendo y tratando a la Bestia Romero, es un pibe que anda muy bien, sí, lo sé, le dije, por supuesto, porque lo conocíamos. De hecho, Carlos Salvador Vilardo está siendo su padrino deportivo y de pronto estaría bueno hacer una nota en la revista El Gráfico. Era un tiempo que no sé si ahora se mantiene, en donde el periodista además buscaba una historia, algo que conmoviese o sacudiese al lector, ya sea por rechazo o por atracción, o simplemente por enterarse de una historia. Entonces, por supuesto, le dije, mira, yo creo que el Gráfico le va a interesar la nota en la medida en que haya una historia, que cuente su historia. Buchacra y yo sabíamos de qué estaba hablando. Buchacra me dijo, bueno, él va a contar. Y así fue que un día llegó la redacción, nos pusimos a conversar y entonces comenzó a narrar la parte oscura de su vida. Hijo de una familia normal, de clase media, el chico tenía inclinaciones anti-ley, por decirlo de alguna manera. Era agresivo. Un día tuvo una especie de discusión con una persona mayor que él y le dio unos cuantos golpes porque no lo dejaban entrar a un lugar. Incursionó en el delito y empezó a entrar y salir de las comisarías por actos violentos, por actos delictivos. Un día lo detienen y entonces en la cárcel donde queda alojado, trata de canalizar toda esa violencia, ese lado oscuro a través del boxeo. Un recluso que estaba allí, otro preso, le enseña más o menos a boxear poniéndole una hojota en la mano como si fuera una manopla. En definitiva, se hace boxeador allá en el club Flecha de Oro, en la zona de Mataderos, donde estaba el técnico Rodríguez, un querido amigo. Comienza a pelear, a ganar y comienza a tener una nueva vida. Era padre de mellizos, era, repito, ahijado deportivo de Carlos Salvador Vilardo y se convierte en fondista del Luna Park. Por allá, por el año 83, a él le toca enfrentar a José María Flores Burlón, un boxeador uruguayo que estaba radicado hacía tiempo, eran dos hermanos, en Pergamino, de la mano del Canga Bonet. Flores Burlón estaba cerca de una pelea de campeonato mundial y Lecture, que en esa época tenía esa idea de enfrentar a los buenos con los buenos, no cuidaba récords, él los hacía pelear, como por ejemplo peleó Pajarito Hernández con Látigo Colla. Había muchos ejemplos de eso. No es que cada uno iba por un lado y no cruzaban nunca. Al contrario, se cruzaban. Además, los boxeadores querían cruzarse porque era la forma de ganar plata. A buena recaudación, mejor bolsa para cada uno. No había televisión. No había un dinero fijo. Bueno, el asunto es que se hace la pelea con José María Flores Burlón y César Romero, apodado La Bestia,
cuando se saca la bata, exhibe todos sus tatuajes en todo el cuerpo, ¿eh? Claro, por supuesto que tenía el pantaloncito, todo se veía. Le gana a Flores Burlón y comienza a ser visto de otra manera por Lecture, porque se da cuenta que está enfrente a un boxeador muy tosco, pero muy fuerte, muy aguerrido y además carismático. El tipo atraía a la gente. Así que de esa manera comienza a entrenar, lo hace con Carlos Martinetti, cambia con Carlos Martinetti. Por ahí enfrenta a un paraguayo, Juan Carlos Jiménez, que también era muy bravo, gran pelea también, le gana, y comienza a ascender de tal manera que llega, y esto lo tengo anotado por ahí por las dudas, porque me parece que la fecha es muy importante, al 14 de julio del año 1984, cuando, junto con Juan Domingo Roldán, se van a Montecarlo, a Mónaco, a hacer una doble presentación. En el caso de Romero, le toca pelear con Fulgencio Belmejías, pero esa pelea era más que importante porque el ganador tenía una chance de combatir por el campeonato del mundo con Spinks. Finalmente, no se sabe bien por qué, en ese viaje él no estaba bien, no estaba cómodo, no sé qué problema tenía, o tal vez lo podemos adivinar ahora, y termina perdiendo. Una semana después se convierte en titular de los diarios. Yo en esa época trabajaba en El Gráfico, queda dicho, le había hecho la nota para la revista El Gráfico, estaba auspiciado por Alfajores Guaymallén, de mi amigo Basilota, Romero, no yo. Y entonces, todos los martes a la mañana, muchas veces los lunes, tomaba el subte para ir desde donde yo vivía a Plaza de Mayo para ir al Gráfico. Digo que los lunes a veces sí, a veces no, porque el franco era el lunes, porque los domingos trabajábamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana, nos quedábamos, era otra época hermosa, nos quedábamos comiendo por Corrientes y Montevideo, nos quedábamos a veces hasta las 4 o 5 de la mañana, la mayoría de los muchachos en esa época de la redacción, así que nos acostábamos tarde, era vida de periodista, de redacción. Cuando voy a tomar el subte veo en el kiosco el diario Clarín y la foto de César Romero abatido por la policía. No lo podía creer. Porque todos creíamos que aquella parte oscura ya no existía más. De hecho, la última vez que salió lo dejaron libre a la medianoche, se sentía muy mal. Llegó a la casa y le dijo a la madre, mamá, quédate tranquila, que yo a la cárcel no vuelvo nunca más. Y cumplió con su palabra, no volvió. Porque resulta que cuando él vuelve de Montecarlo, no sé si abatido por la derrota con Obel Mejías, no sé si porque tenía esos códigos con sus amigos, sus compañeros de tropelías, o que lo vienen a buscar para hacer un asalto en una terminal de ómnibus. Por lo que yo recuerdo, porque usted la historia puntual la puede recordar después buscando en los diarios, en la primera terminal logran su cometido, pero dan la voz de alarma y cuando llegan a la segunda terminal a la madrugada, los estaban esperando. Murió con un tremendo escopetazo en la cabeza, los compañeros de él también murieron, creo que todos. Yo me acuerdo que 2 noches después terminé en una casa de velatorios en donde los velaban a todos, en donde la familia, muchos no me conocían, entonces habrán dicho, ¿quién es este que viene? Estaba Buchacra y bueno, me hizo pasar, porque ya algunos de la familia me conocían. Y de esa manera encontró un triste fin aquel hombre que, a través del boxeo, estaba logrando su redención después de toda una experiencia muy, muy cruda y muy brutal en la calle, como ladrón. Había logrado llenar el Luna Park, había llegado a ser una figura mundialista, porque convengamos en que perder con Obel Mejías tampoco era el fin del mundo, siempre se podía haber una posibilidad más, porque era un tipo que pegaba, un tipo que aguantaba, un tipo que daba espectáculo,
O sea que podría haber tenido algo más. Carlos Martinetti, que lo entrenaba, me acuerdo que en algún momento me dijo, yo nunca pensé, jamás pensé de que él podía volver a eso. Lo decía Martinetti, un tipo muy serio, muy trabajador, muy correcto. Por supuesto, esto no lo pensó ni Lecture, ni lo pensó Basilota, ni mucho menos lo iba a creer yo, que soy un cronista, que le hacía notas, a veces llegaba a la redacción con una caja de alfajores Guaymallén, todo el mundo lo apreciaba, era un tipo simpático además. Pero bueno, el asunto del caso es que de esa manera, tal vez por cumplir con alguno de esos códigos que algunas personas como usted o yo no entendemos, volvió a de donde había salido, volvió al camino de la delincuencia y terminó acribillado malamente en un robo a mano armada. Esa es más o menos, palabra más, palabra menos, la historia que yo recuerdo de César Abel la Bestia Romero, aquel que aprendió a boxear en la cárcel, aquel que alguna vez, cuando dejó la cárcel, le dijo a la madre, vieja, yo a la cárcel no vuelvo nunca más, y efectivamente cumplió con su palabra.